Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. La fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, 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 no ayudan a nadie, no ayudan a nadie, no ayudan a nadie. Que el Señor los bendiga en esta tarde, hermanos. Estamos a punto de terminar un estudio más de este libro que me ha fascinado por las últimas semanas. 12 hombres comunes y corrientes. 12 hombres que eran desconocidos totalmente para su generación. Eran desconocidos como nobles, como grandes, como reales. Es más, yo creo que si le hubieran preguntado a cada uno de ellos su currículum para poder ingresar al grupo de los discípulos, todos habrían sido rechazados. Y unos de forma más rápida que otros. Para este tema, para el día de hoy, quiero platicarles un poco sobre 3 desconocidos que fueron usados por Dios, por Jacobo el menor, conocido como Micras, Simón el celote y Judas, no el Iscariote. Ese será para la siguiente. Pero empezando por cada uno de ellos, primero, ¿quién era Jacobo? Jacobo, conocido como el menor, la Biblia nos dice en Lucas 6:5 que era hijo de Alfeo.
era hijo de Alfeo. No nos dice mucho el nombre. No nos dice bastante. Es más, Alfeo no pertenecía al Sanedrín, Alfeo no pertenecía a la clase política, a la realeza, no pertenecía a nadie. Pero por alguna forma, como referencia, se le conocía como hijo de Alfeo. Jacobo no hizo preguntas profundas. De hecho, jamás habló en los evangelios. Por alguna razón, la historia no registra alguna pregunta, alguna frase, algo como lo que dijo Pedro de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie lo buscó a él como fue buscado Felipe para acercarse a Cristo por los griegos. Jamás habló. Parecía estar en la oscuridad. Parecía estar a las sombras de los demás. Es más, ni siquiera hizo proezas. Nunca hizo una proeza de sanar a alguien, de resucitar a alguien y que se registrara en la escritura. Así como cuando Cristo fue ascendido, que Pedro levantó a un paralítico, y como muchos de los apóstoles hicieron proezas que son recordadas, Jacobo no. Es más, casi ni se acuerda el mundo de su nombre. Cuando mencionamos a los apóstoles, nadie dice: Jacobo. No, casi no nos acordamos de él. Y si pensamos en Jacobo el hermano de Juan, no en él. No alcanzó fama entre los 12. Él no era muy conocido. Es más, su nombre era muy común. Había mucha gente que se llamaba Jacobo. Y por si fuera poco, su madre también tenía un nombre muy común. Se llamaba María. Un poco más de lo que sabemos de él es que su apodo era Micros. Posiblemente porque era bajo de estatura. Hacía una referencia a su estatura. O posiblemente porque era joven. De haber sido viejo, se le habría llamado Jacobo el mayor, posiblemente. O también posiblemente se refería a su influencia. Posiblemente, y lo más cercano, creo, a su apodo era por la influencia que tenía. No era muy influyente. Su marca personal era vivir a las sombras. Su marca personal era no sobresalir. No, como dijimos ahorita, no hizo nada en los evangelios que pudiera ser rescatado, excepto que fue uno de los 12. Excepto que siguió a Cristo. Por alguna razón, Cristo lo escogió. Por alguna razón lo escogió, lo adiestró, le dio el poder como a los otros, lo envió en algún momento a predicar el evangelio. Lo mandó a ir a los confines de la tierra. Y eso fue lo más grande que hizo. ¡Wow! ¡Qué grandeza! Y qué grandeza, lo digo en toda la extensión de la palabra, porque humanamente podemos decir: no hizo nada. No hizo nada que lo recordemos. No caminó sobre las aguas, no levantó a su suegra, no regresó a los ciegos la vista, no regañó a Cristo y le dijo: de ninguna forma te acontezca esto. No estaba en la transfiguración cuando Cristo en el monte se transfiguró ante sus discípulos. Pero fue uno de los 12. Fue uno de los 12. Lo más grande que pudo hacer fue rendir su vida a Cristo. Él fue adiestrado por el mismo Maestro. Y de los más de 70 que seguían a Cristo, cuando todo mundo se empezó a ir porque dura palabra es esta, ¿quién la puede escuchar? Voltea con ellos y les dice: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y él fue de los que se quedó. Él fue de los que se quedó. La misma historia de la iglesia no registra mucho sobre él. No sabemos mucho sobre Jacobo. Solamente que estaba en el último grupo de los 12. Sabemos que era parte del grupo de los 12 que vivieron esa preparación de parte de Cristo. Se cree, por historia y por tradición,
que llevó el evangelio a Siria y a Persia, y allá fue donde murió. Algunos relatos dicen que murió apedreado, otros golpeado a muerte y otros crucificado como su maestro. Pero la verdad es que no se sabe cómo murió. Lo que sí sabemos es que predicó con poder, porque Cristo fue el que le dio el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, que la palabra testigos viene de mártir. Me seréis mártires. Y él así fue. Murió por el evangelio. Esta persona que estuvo en la ignominia, que estuvo en la parte oscura, allá en la sombra, donde nadie lo veía, la eternidad va a revelar muchos detalles sobre él. Y al parecer a él no le interesaba sobresalir, lo que le interesaba era estar cerca. Y a pesar de que no sabemos mucho, él cumplió cabalmente con el mandato de ir y predicar el evangelio, y de esa forma Jacobo el menor se hizo grande. El que sea el menor, el que quiera ser el mayor, sea el menor. El que quiera salvar su vida, piérdala, porque el que la quiera salvar terrenalmente la perderá, pero el que pierda la vida por causa del evangelio la salvará. Y es lo que hizo Jacobo. Entregó su vida y predicó con poder hasta los confines de la tierra, Siria y Persia. Es lo que nos dice la historia. Pero sabes, en ese grupo de los 3 desconocidos estaba Simón el celote. Y Simón también era llamado cananista, y no por la tierra de Caná, sino venía de la raíz hebrea cana, que significaba ser celoso ferviente. El cananista, el celoso ferviente. Y él formaba parte de un grupo político llamado celotes. Había 4 grupos políticos, desde los aristocráticos hasta los celotes. Y los celotes, así como los fariseos, pues aborrecían a los romanos, pero estaban dispuestos a actuar políticamente correctos, ser aristocráticos y tener un poco de privilegios, a pesar de que, bueno, los romanos no eran del todo buenos, y sí, no me caen bien, pero bueno, me llevo bien con él. Ellos no, los celotes eran los antagónicos a los fariseos. Aunque también querían derrocar al gobierno romano, ellos lo hacían de una forma muy especial. Lo hacían a través del terrorismo. Ellos tenían un grupo de élite que se llamaba sicari. Los sicarios. Algo desafortunadamente muy común ahora en estos tiempos. Pero se les llamaba sicari por la forma en la que ellos querían derrocar al gobierno romano. Ellos habían pasado de primero ser conocidos y hacer actos de terrorismo públicos y que todo el mundo los viera, a pasar al anonimato, a que nadie los viera, y ellos asesinaban a romanos y a políticos, a soldados romanos y a políticos romanos, de una forma muy sigilosa. Tenían unos cuchillos curvos, que era lo que les daba el nombre de sicarios. Tenían unos cuchillos curvos que los metían entre las costillas de sus enemigos y les traspasaban el corazón. Y lo hacían en actos públicos, lo hacían en las plazas, lo traían escondidos entre sus ropas. Y cuando había mucha gente, ellos sacaban esos cuchillos y los asesinaban en público para generar ese terrorismo. De hecho, parte de ese grupo sectario de los celotes era que no permitían que nadie se rindiera para salvar su vida. Si alguien se rendía y les pedía misericordia, igual lo mataban. Ellos creían que el imperio romano estaba yendo en contra de lo que Dios quería. Por lo tanto, ellos creían que asesinando romanos era una forma de acercarse más a Dios. Por eso eran llamados cananistas, celosos y fervientes. No permitían que nadie se rindiera
para salvar su vida. Pero sabes, algo muy interesante de este personaje es que tuvo que aprender a controlar su carácter. Tuvo que aprender a controlar su temperamento, porque tuvo que aprender a convivir con Mateo. Y si te acuerdas, Mateo era un recaudador de impuestos. Era un judío que recaudaba impuestos para que el gobierno romano siguiera ocupando el lugar de poder que tenía sobre el pueblo de Israel. Tuvo que aprender a controlar sus impulsos. En algún momento él fue celote. En algún momento, y posiblemente, él se unió al grupo esperando que ese Mesías que iba a venir instaurar ese reino y que él le tocara verlo. Posiblemente sus propósitos originales no eran buenos, pero Dios lo puso a propósito en el grupo de los 12. Dios lo puso a propósito a convivir con uno de sus enemigos. Y esto me habla no tanto del carácter de Celote, no me habla tanto del carácter de Simón, me habla más de las estrategias de Dios. Cuando a Dios le pedimos algo y le decimos, Señor, es que ayúdame a controlar mi carácter, te va a meter en problemas. Cuando le digas, Señor, es que ayúdame a mejorar mis finanzas, créeme que te va a meter en deudas. Cuando le digas, Señor, enséñame a ser paciente, créeme que va a poner situaciones que te desesperen. Es más, la misma palabra nos lo dice. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La misma palabra nos dice eso. Entonces, el Señor, que tenía un plan para él, en el que él iba a ir y le iba a ser testigo hasta lo último de la tierra, ocupaba una persona amorosa y una persona paciente. Y con el historial que tenía de una persona ardiente y fervorosa, celosa, apasionada al punto de matar a alguien con la finalidad de lograr su propósito, no podría haberlo hecho de otra forma que conviviendo con alguien a quien consideraba terrenalmente su enemigo. Por algún motivo, Dios lo puso a trabajar con alguien que humanamente odiaba, pero que al final terminó siendo su amigo, terminó siendo su hermano, y fueron al final un equipo que trabajó hombro a hombro para expandir el reino. Y posiblemente cuando él fue a esas islas británicas que dice la historia, que después de que Cristo fue ascendido y después del Pentecostés él llevó a las islas británicas el evangelio, posiblemente parte de su predicación era que él tenía un hermano y que tenía un amigo a quien amaba y que no lo podría haber hecho sino por la transformación que Cristo hizo en él. Y posiblemente él se acordaba y decía, y se llama Leví y era un recaudador de impuestos. Dios lo puso a propósito en el grupo. Él sabía que era leal, que era apasionado, que era valeroso, que era fervoroso. A final de cuentas, su vida pasada era un indicador muy bueno de que él era apasionado y que cuando él creía en algo, era capaz de dar su vida. Y era exactamente el corazón que necesitaba Cristo. Simón se cree que fue asesinado, pero no se tiene registro de su muerte. Por alguna razón, Dios quiso que en la Biblia quedara registrado que él era un terrorista. Por alguna razón, Dios quiso que quedara registrado el pasado de él en una sola palabra. Y no porque el Señor posiblemente quiera que nos estemos gloriando de nuestro pasado, sino como un indicador
de dónde Dios puede sacar, y que la escoria del mundo, como dice su palabra, lo que el hombre considera que no vale, es lo que Dios se jacta, y lo que Dios se goza, y lo que Dios se gloria en tomar, a fin de que nadie nos podamos regocijar en su presencia y decir, es que el Señor me escogió gracias a lo que soy, sino que nos demos cuenta que nos escoge a pesar de ello, a pesar de lo que somos. Un día alguien a mí me dijo, es que los cristianos son una bola de ex ladrones, ex borrachos, ex drogadictos, ex pandilleros, ex terroristas, incluso algunos perfiles más grotescos que los que acabo de decir. Pero gloria a Dios que somos eso. Y créeme que si tú no has sido nada de lo que yo acabo de decir, aún así no merecíamos estar en la presencia de Dios. Aún así Cristo murió por nosotros. Y en la medida que entendamos que el pasado pecaminoso de una persona solamente lo hace más escandaloso, pero no menos digno, vamos a poder entender de una forma humilde cómo tú y yo estamos delante de la presencia de Dios, y es por su misericordia que no somos consumidos. Simón el Celote es una prueba de que a Dios le duele tu pasado, le lastima tu pasado, porque por él tuvo que morir. Pero Dios es capaz de cambiar tu pasado y convertirlo en un presente y en un futuro hermoso, porque su palabra dice que en él somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas se hacen de nuevo. Y eso es algo que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Imagínate un terrorista, un asesino, llevando el evangelio. Alguien que hablaba de asesinar, habla de amor. Y alguien que no permitía que sus enemigos se rindieran, se rindió ante sus enemigos y entregó su vida por Cristo. El último de los tres es alguien muy poco conocido y muy confundido. Judas, hijo de Jacobo. Judas significa Jehová guía. Pero Judas ha tenido una connotación negativa. Es por eso que cuando Juan lo menciona, aclara, no el Iscariote. Judas, no el Iscariote. Porque desde la traición del Iscariote es que el nombre de Judas tiene una connotación negativa. Hasta decimos, recibí un beso de Judas, cuando alguien nos saluda y que sabemos que no le caemos bien. Lo que sabemos de él es que tenía 3 nombres, que de hecho 2 eran sobrenombres. Judas era nombre y Lebeo y Tadeo eran sobrenombres. Tadeo de hecho significa niño de pecho, posiblemente porque él era el menor de alguna familia, posiblemente porque había amamantado por muchos años, o posiblemente en una forma de decir el hijo de mamá, el hijo de mami, el chipilón, el consentido. O tal vez hablaba de su corazón noble, porque sus nombres sugieren que era apacible, Jehová guía y el niño de pecho. Pero ¿sabes? Ese hombre apacible está en el grupo de un terrorista. Por alguna razón, el Señor puso a esas 3 personas en el mismo grupo. Y por alguna razón, Judas, el que fue traidor, está en el mismo grupo de un ferviente apasionado. Y es probable que por eso Cristo no haya revelado que Judas lo iba a traicionar. Tal vez, de haberlo sabido, el celote lo habría matado.
tal vez el celote habría regresado a su pasado y por salvar a su maestro habría cometido uno de los actos de los que ya no quería cometer, y por eso solo se limitó a decir: haz lo que vas a hacer. Pero este Judas del que estamos hablando era humilde. Era humilde. Y sabemos que era humilde por la única vez que habló. Juan 14:21, cuando Judas ya se había ido, a vender a su maestro, a vender a Cristo. Si hubiera sido su maestro, no lo habría vendido. Juan 14:21 y 22 rescata esta escena de humildad. Cristo les decía: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Judas es donde Juan rescata y dice, no el Iscariote. Judas dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En un acto de humildad le estaba diciendo: Señor, ¿cómo es que este grupo de 11 personas te vamos a haber manifestado, pero todo el mundo no? ¿Por qué nosotros y no todo el mundo? Porque Judas, al igual que los 12, posiblemente esperaba que el reino de Dios fuera revelado en su tiempo, porque al final él también había escuchado la parte de: no pasarán de esta vida sin haber visto el reino de Dios. Y muchos creían que iba a venir a instaurar un reino terrenal. Y por eso Juan y Jacobo se habían peleado de quién iba a ser el de la derecha y quién iba a ser el de la izquierda. Pero él estaba humildemente diciendo: Señor, ¿por qué a nosotros y no al mundo? En ese acto de humildad diciendo: Señor, ¿qué tenemos nosotros que merezca tal reconocimiento? Muéstrate al mundo, no nosotros. Y lo hace en un contexto en el que Cristo está hablando de amor y de sus mandamientos. Una tradición antigua dice que después del Pentecostés, él llevó el evangelio al norte, a Edesa, a una ciudad de Mesopotamia donde hoy es Turquía. Y Josefo rescata, el historiador Josefo rescata cómo él sanó varias veces al rey de Edesa. De hecho, la tradición católica marca como símbolo de Judas una cachiporra, porque dice que con eso lo golpearon hasta morir. La historia dice que fue golpeado hasta morir. Ese hombre apacible que se fue de su casa, se fue de su parentela, fue golpeado hasta morir por Cristo, por su maestro. Y de esa forma él también entregó su vida por el evangelio. Creo que de ellos, de esos 3 desconocidos, de esos 3 que no sabemos más que su nombre, que no sabemos más de ellos, que no, la Biblia no rescata proezas y por algún motivo no nos habla mucho de ellos, creo que de ellos hablaba cuando dice en Hebreos 11:33 al 38 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, posiblemente ellos, fueron atormentados, no aceptando el rescate
no aceptando el rescate, y no puedo dejar de pensar en Simón el celote en esto, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Posiblemente de estos desconocidos hablaba. Posiblemente de esos desconocidos hablaba. Pero la eternidad va a mostrar sus corazones. La eternidad va a mostrar su historia. La eternidad les va a mostrar como lo que fueron. Hombres comunes y corrientes. Hombres que no merecía la tierra. Hombres a quienes no se les habría dado la oportunidad de servir a su Maestro, pero que por algún motivo Cristo los llamó, los adiestró, los transformó y los envió para que tú y yo el día de hoy conozcamos a quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos ellos son un recuerdo eterno de que Dios nos sigue usando, no gracias a lo que somos, sino a pesar de ello. Que el Señor les bendiga.